Vamos entonces ahora a continuar. Vamos a pedirle a Pablo Alois, que pueda continuar con la segunda parte. Bueno, Pablo, buenos días. ¿estás por allí? ¿Qué tal? Buenos Buen días día, a Pablo. todos. Alabados a Jesucristo. Por siempre sea alabado. Bueno, todos hemos estado comenzando ayer. Ya estamos con nuestras reuniones de personal y experimentamos en este tiempo de incertidumbres que necesitamos basarnos en piso firme, que necesitamos una brújula que nos siga indicando por dónde andar. Y providencialmente en este año 2022 se cumplen 30 años de un evento muy importante que hoy queremos hacer memorial, el memorial que es pasado, presente y futuro, que es siempre presente, y es que hace 30 años se presentó oficialmente en la congregación nuestro ideario congregacional, que es nuestra brújula, nuestra base firme basada en el Evangelio, en nuestra tarea educativa. Así que, bueno, el equipo de Pastoral Educativa ha pensado un panel, un compartir, un conversatorio con 3 personas que han tenido mucho que ver en la elaboración, en la difusión, en que vayamos viviéndolo también en nuestras comunidades, que son Madre Viviana Buzo, Ana María Amarante y Madre Patricia Bolli. Así que sobran las presentaciones, pero de todas maneras, como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva. Vamos a hacer una breve presentación de cada una. Madre Viviana Buzo, que actualmente es, lo primero que tengo que decir es que sanjuanina, está celebrando este año sus 50 años de ingreso a la congregación, así que es un año jubilar para ella y para todos nosotros que la queremos mucho. Estudió magisterio en nuestro colegio de La Pampa, es profesora de Ciencias Sagradas del Instituto Lumen Christi, catequista, formadora. La Providencia le pidió muchos servicios en la congregación, pero entre ellos menciono que fue secretaria general, responsable y formadora del equipo de pastoral educativa y madre general de nuestra congregación. Actualmente superiora del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield. Bienvenida, madre. Muy bien, ahí la estamos aplaudiendo, algunos así como hacen los sordos y otros, ahí está, muy bien. También nos van a ayudar hoy a recordar y a hacer presente y a revalorar Madre Patricia Bolli, es salteña, hija de Madre María del Tránsito, también profesora del Instituto Lumen Christi, una apasionada por la pastoral familiar, así que es orientadora familiar de la Universidad Austral, y en la congregación también el Señor le ha pedido muchas tareas, como catequista, asesora del movimiento Piedras Vivas, directora de secundario, coordinadora de pastoral, y también ha estado en la residencia misionera de Joaquín B. González. Actualmente acompaña al equipo de pastoral familiar de la congregación, y es superiora de la comunidad hospitalaria Inmaculado Corazón de María en Santo Tomé, Corrientes, que depende del Hospital Universitario San Juan Bautista. Así que, Madre Patricia, bienvenida. Bueno, y por último, les quiero presentar a alguien que también nos da mucha alegría ver en este panel, porque los que ya llevamos muchos años trabajando la extrañábamos, y es a la profesora licenciada magíster Ana María Amarante. Educadora. La mayor parte de su trayectoria fue dedicada a la formación de directivos, equipos y consejos directivos. Sigue asesorando instituciones educativas, es profesora emérita de la Universidad Austral y de los años 70 en adelante su compromiso fue integrando equipos con miembros de distintas congregaciones religiosas para realizar un proceso de estudio y de reflexión de su carisma y espiritualidad para elaborar los idearios
comenzó esta experiencia con la congregación de La Salle, con los padres de Betarrám, y con la congregación y con otras congregaciones. Es una laica muy comprometida con la educación en Argentina, y la educación en Argentina le debe mucho también por su pasión, su compromiso. También ha trabajado en otros países, en Paraguay, y tuvo un papel muy importante en la época de nuestro Congreso Pedagógico Nacional, así que la Argentina le debe mucho a Ana María, y la congregación muchísimo también. Así que bueno, bienvenidas. Qué lujo tenerlas, todos los aplaudimos. Es hermoso este encuentro. Así que los que hace tiempo que venimos caminando, nos vamos a deleitar, y los nuevos también aprovechen para, como esponjas, tomar todo lo que el Señor nos quiere regalar en este rato. En primer lugar, le quiero preguntar a Madre Viviana que nos refresque, que nos ayude a entender o a pensar qué es un ideario educativo y qué importancia tiene para una congregación o para los colegios de nuestra congregación. Bueno, la importancia es suma. Un ideario constituye una carta de identidad para una institución educativa. ¿Y por qué? Porque explicita, manifiesta, da a conocer la propuesta educativa que la institución tiene, con su fundamentación, por supuesto. En el ideario se fijan las líneas de acción y señalan los perfiles y funciones de los distintos miembros que integran la comunidad educativa. Digamos que esta sería como una definición de manual, o si quieren del señor Google. Pero vamos profundizando un poco más. El ideario contiene las líneas filosóficas, la antropología que cada institución sigue. En el caso nuestro, la persona que queremos formar, y también los elementos esenciales del carisma y de la espiritualidad. Nosotros como congregación franciscana tenemos el carisma de Madre María del Tránsito y de la espiritualidad franciscana. Por lo tanto, la concepción antropológica responde también a este sentir. El ideario nos contiene como institución porque nos da una identidad peculiar. Y acá también es importante, cuando dialogamos con nuestros docentes o entre nosotros, y también hacerlo saber a los alumnos, que como escuela, nosotros somos escuela pública. A veces esto no se conoce, no se entiende. Todos somos escuelas públicas. Y esta diferencia, que somos escuelas públicas de gestión privada y están las escuelas públicas de gestión estatal, pero tanto una como la otra tenemos un ideario. Y ese ideario nos está mostrando un estilo, un modo de ser, un modo de actuar. Y lo importante es que se note. No quiere decir que sea mejor o peor, sino que es un estilo peculiar. ¿Por qué? Porque está respondiendo a algo más. Y en nuestro caso, está respondiendo a un carisma. Entonces, la importancia es cómo nosotros vamos profundizando en esa identidad. ¿Por qué? Porque el docente que ingresa a nuestra institución adquiere un compromiso que no solo es una relación laboral, sino que es una profundización de una vocación. Y que en el fondo el docente también debe descubrir que es un llamado. ¿Y un llamado de quién? Es un llamado de Dios. Aunque las circunstancias parezcan muy domésticas, muy banales, voy buscando trabajo y bueno, encontré en esta institución. Pero la mirada de fe nos hace descubrir que Dios es el que dispone el bien que necesito. Entonces, ¿de quién es esa misión? Y del consejo directivo, de ampliar la mirada y hacérselo saber, ayudarse a descubrir, ¿no?
Entonces, podemos decir que el ideario es fruto del carisma. Y el carisma sabemos que es un don del Espíritu que regala en la Iglesia, porque hay diversidad de carismas. Y está el carisma de fundar, y es el carisma que recibió Madre María del Tránsito, que recibió San Francisco, y es un modo de vivir el Evangelio. Entonces nosotros como franciscanos tenemos ese don para vivir y ofrecer a la comunidad, a la sociedad, a la humanidad, un modo de vivir el Evangelio. Y si nosotros no vivimos esa identidad, estamos quitándole al mundo esa riqueza. De ahí la importancia y la gran responsabilidad que tenemos. Porque Madre María del Tránsito fue elegida y le fue dado un carisma para que lo manifieste en la Argentina y donde las hermanas estuvieran y los laicos acompañaran en la misión compartida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Y profundizar en el carisma para poder darlo. Y el ideario lo tiene que manifestar en nuestras escuelas y los alumnos descubrirlo. Nosotros somos los instrumentos. Me parece a mí que esta es la importancia del ideario y la importancia y la responsabilidad nuestra de seguir profundizando, difundiéndolo y ayudar a que se haga carne en nosotros y en nuestra comunidad educativa. Tarea Gracias, que no es fácil, ¿eh? No, No es fácil. pero nos vienen muy bien estas palabras, esta claridad suya. Menos mal que está siendo grabado este encuentro. Sería bueno que lo podamos nosotros después trabajar con nuestros docentes, ¿no? Esto tiene que ser un año para repensar todas estas cosas y profundizar esto tan importante. Quería pedirle, Ana María, si usted nos podría situar un poco en ese contexto histórico, cultural, eclesial, porque como nos has compartido, no solamente ha sido la congregación la que en esos años fue como madurando su propio ideario, sino que era una realidad que se venía dando en las otras congregaciones. ¿Por qué no nos compartís un poco? Nos gustaría que nos sitúes un poco en ese contexto histórico y eclesial que fue haciendo madurar la necesidad de la expresión concreta de estos idearios y proyectos. Muy bien, muy buenos días a todos y muchas gracias por compartir este espacio. Como bien me presenta Pablo, yo lo que les puedo comunicar a ustedes es mi experiencia. Mi experiencia como educadora de participar en un momento histórico de nuestros países que de alguna manera vivieron transformaciones educativas importantes. Hemos vivido en Argentina el Congreso Pedagógico, hemos vivido transformaciones también en Chile y en Argentina en educación, que de alguna manera nos hicieron vivir una experiencia de una política educativa con sus características. Nos vamos ubicando al finalizar de la década del 70, los últimos años, el 80 y el 90. Dentro de este periodo nos vamos dando cuenta que como los que tuvimos, digamos, la suerte y la gracia de participar desde educación, fueron compromisos muy fuertes. Y fueron compromisos que de alguna manera producían en nosotros una reconversión, un cambio, una conversión, nos movilizaban. Y eso es muy importante. Ya no podíamos quedarnos igual. Nos movilizaron. La Iglesia también, no solamente la Iglesia de nuestros países, sino también la Iglesia universal, produce un cambio. Y en la Iglesia
vivimos como laicos, sobre todo, la mayor participación, la apertura, la comunión y participación. Y además, la importancia que tenía también como educadores en nuestras comunidades educativas. Muchos documentos nos fueron iluminando sobre la función de la educación en la escuela católica, como laicos católicos, cómo teníamos que comunicar nuestra fe. Entonces, ya la educación cobraba un matiz desde el Evangelio. Era una educación que realmente se tornaba evangelizadora. La Iglesia también nos abre sus puertas y participamos de otra manera. Y las congregaciones hacen su eco de esta dimensión y también abren sus puertas. Y con mucha fuerza y con mucha energía que van reconociendo. Y yo aquí diría, y ahí voy a ir narrando mi experiencia, en las congregaciones religiosas y sobre todo en la congregación de las hermanas terciarias franciscanas de Madre Tránsito, ¿cuál fue el proceso que yo viví junto a ellas? En primer lugar, la experiencia de ir trabajando el ideario es una experiencia fundacional, fundante, es ir a las fuentes. Pero esta experiencia no es sencilla, porque es una especie también de experiencia que nos lleva a un vaciamiento. ¿Para qué? Para poder escuchar, vivir, experimentar, hacer un camino, porque no se hace a documentazos, se hace por experiencias de vida, un itinerario de formación en una espiritualidad, en una fuente inspiradora. Y ahí en esta fuente inspiradora que es memoria agradecida. El Evangelio, Madre Tránsito, ¿cómo lo vivió ella desde esta espiritualidad franciscana? En su tiempo, con sus signos, con sus ejemplos, con su vida en su tiempo, contextualizada, pero que me enseña a mí a contextualizar hoy esta experiencia. Y nos lleva a un discernimiento de lo permanente y lo cambiante. ¿Qué es lo permanente de nuestro ideario y qué cosas cambian con la cultura y el tiempo, pero permanecen los valores? Este discernimiento es clave para los tiempos de hoy. Reconocer la esencialidad que no cambia del ideario, del Evangelio, reconocer la gracia del carisma, que lo compartimos los laicos desde nuestra vocación, junto con las religiosas, y esa fue la gran experiencia. Escudriñar en documentos, escudriñar en las fuentes, escudriñar en la espiritualidad. Fue una experiencia de reflexión, de investigación, que ya no se podía hacer sola. Porque la soledad es para la comunión. Y ahí empezamos a vivir esa gran experiencia de fortaleza y de comunión, asociándonos, integrándonos, religiosas y laicos. Que vivíamos la experiencia fundante desde nuestra vocación.
Y esta experiencia de ir logrando el ideario era una experiencia para cada uno educadora. Que esta experiencia también tiene que refundarse hoy con los equipos directivos, con los docentes, y los equipos directivos tienen que animar esta experiencia fundante. Religiosos y laicos, juntos, en esta iglesia de comunión y participación. Es una experiencia espiritual, es verdad. Es ir al carisma y dejarnos educar por el carisma. Y esta dimensión y esta experiencia que va integrándose entre reconocer qué cosa no puede cambiar y qué cosas se expresan de otra manera, pero desde los mismos valores, es un discernimiento clave en nuestras tareas educativas. La identidad no cambia. La identidad, como bien expresaba Madre Viviana, del ideario está en el carisma. Y eso es lo que compartimos. Esa es la fuerza. Esa es la comunión y participación. Eso es de alguna manera lo que va transformando nuestra vida y nos hace vivir una experiencia de fe, una experiencia de evangelio, con un tinte, con un estilo como modo de ser y de actuar, que es el estilo con esos signos característicos que nos hacen vivir la espiritualidad de Madre Tránsito hoy. Ni mejor ni peor, pero distinto, propio, original. Y nosotros los laicos tenemos que reconocerlo, porque eso es lo que nos une. Yo también fui educada. Sí, Pablo, querías comentar algo. Sí, no, está bien. Contanos esto que ibas a contar. Yo fui educada no en un colegio de las hermanas terciarias, con otra congregación, con las del Sagrado Corazón. Y las madres del Sagrado Corazón, en relación con los alumnos y con los exalumnos, trabajaban mucho las máximas de Santa Magdalena Sofía Barat, como los grandes consejos que nos daban para ir obrando. Pero nosotros también veíamos una fuerza muy grande, sobre todo en algunas religiosas, que nos convocaban mucho. Y de a poco yo iba viendo y descubriendo con los años, y en estos años, que lo que más me tiene que convocar es el carisma. Es la gracia de la identidad y del carisma para trabajar con ellos. El religioso, el laico que vive el carisma es testimonial. Pero la adhesión es al carisma, no a la persona del religioso o de la religiosa o del laico. Ello es testimonial, ayuda a la comunidad, pero mi adhesión para el crecimiento es al carisma, a la gracia del carisma. Qué importante, Ana, esto que nos estás compartiendo, porque nuestras comunidades que tienen historia, que van avanzando en el tiempo, las personas vamos cambiando, las religiosas van cambiando, los directivos vamos cambiando, pero el carisma debe permanecer y como comunidad lo tenemos que vivir. Y qué lindo que nos hayas compartido tu experiencia como laica de ese proceso. Te agradezco, te agradecemos.
Me gustaría pedirle ahora a la hermana Patricia, a la madre Patricia, que nos cuente un poquito. Ana María nos compartió ese contexto histórico, ese contexto del tiempo educativo, más sobre la cocina, de la cosa, de cómo fue ese proceso en la congregación, desde qué realidad partíamos. Me imagino que era la época del gobierno de la madre Vilma, en ese año 92, si mal no recuerdo. ¿Qué necesidad venía estando en nuestras comunidades, en nuestros colegios, venían discerniendo la congregación? ¿Y cómo fue concretamente ese proceso? Incluso creo que tiene usted, madre, alguna fotito ahí para compartirnos. No sé si estarás muteada. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, yo después de esta exposición tan hermosa que hicieron la madre Viviana y Ana María, voy a tratar, como vos decías, de bajarlo y hacerlo, digamos, como la cocina hablabas vos, ¿no? Bueno, ya que hablas de la cocina, te cuento que la redacción de este ideario fue hecho con muchos cortes a la mañana, con cosas ricas, compartiendo, haciendo bromas, ¿no? Empezamos, sí, con la madre Viviana. Pero ¿por qué sentimos que el Señor nos pedía esto? Porque las hermanas teníamos charlas de espiritualidad franciscana y nos dábamos cuenta de que calaba hondo en la vida de la gente. Les pongo un ejemplo concreto que no se lo van a olvidar por lo raro. Cuando fue el encuentro de jóvenes, un encuentro numerosísimo de jóvenes en Córdoba, los chicos de la Jufra, de los franciscanos, se ofrecieron, miren que era en un estadio, para lavar los baños que ocupaban los otros chicos. Y yo decía, pero esto es tan loco, si eso... No. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos querían vivir el camino de sencillez, pobreza que hizo Francisco al encuentro de los leprosos. Entonces encontraron en ese servicio una manera de servir a Jesús, que es a quien ellos querían servir. La espiritualidad franciscana lleva a vivir la vida de un modo diferente, no porque quieran ser distintos, sino porque sus valores, las virtudes que te inculca, te hacen valioso y distinto, con un perfil, con una personalidad que no es la misma que la que tienen otros, que también es valiosa. No digo que seamos los más valiosos porque sería agrandarme. No, cada espiritualidad tiene lo suyo y tiene algo para iluminar en la vida de las personas. Y nosotras, ¿qué nos dimos cuenta? Que hablábamos mucho de San Francisco, pero no hablábamos, no teníamos explicitado, escrita la espiritualidad de Francisco, pero no teníamos la de la Madre María del Tránsito. Entonces comprendimos que teníamos que elaborar algo para compartir, sobre todo con nuestros laicos, porque nosotras aprendíamos del testimonio de las hermanas. Veíamos gente muy valiosa entre las hermanas, pero muy valiosa. Yo me acuerdo de una viejita que nos mostró el valor de la adoración eucarística porque se pasaba horas delante del sagrario, porque ni era el Santísimo, Paulita se llamaba. Y nosotras aprendíamos de ahí, bebíamos de ahí. Pero si vos le decís eso a un laico, te va a decir, pero eso es para ustedes, no es para mí porque no me da la vida para hacerlo. Sin embargo, ese es un valor que teníamos que saberles presentar, por ejemplo, ¿no? Un valor, uno de los tantos valores. Bueno, ¿qué hicimos? Primero estábamos juntas en San Juan con la Madre Vivi. Y ahí empezamos a redactar algo, a charlar mucho, pero después la congregación le pide que sirva en el colegio de Lourdes. Yo me quedé en San Juan. Y después yo pasé a Salta, o sea que esto tuvo muchos saltos.
Entonces, nos encontramos en Buenos Aires. Ni qué les digo los líos que hicimos en el subterráneo. Había un subterráneo que andaba mal. Una señora decía, no se tiren, porque nosotros veíamos que se nos pasaba la estación y no conocíamos demasiado. Bueno, ¿y a dónde íbamos en un viaje que tenía muchas escalas? Y fuimos a ver la Ana María. Ana María nos recibió, sabe una cantidad que no sé cómo le entra tanto en esa cabeza, y nos iluminó lo que teníamos que hacer, ¿no? Cómo teníamos que redactar el ideario, después cómo teníamos que presentar la concepción de persona, lo que es la educación franciscana, la pedagogía franciscana. Miren, les estoy dando el librito que ustedes deben tener en sus direcciones o en sus bibliotecas, ¿no? Cómo es el tema de la comunión y participación, ¿no? Cómo es el servicio y la espiritualidad que queremos presentar, y después, bueno, nos dio la idea para hacer el manual operativo. Con esa iluminación nos volvimos las dos a Lourdes con una angustia que pudimos mitigar un poco con unos salamitos y unos panes a la hora de las 10, porque no sabíamos para dónde agarrar, ¿no? Y empezamos a hacer lo que ella hace, porque no sé, lee, investiga. Nosotros no estábamos muy acostumbradas a tanta lectura, pero nos pusimos a leer, buscábamos en la madre, conversábamos, escribíamos, borrábamos, y así empezamos. Como son 30 años, chicos, y yo ya tengo 64, voy a mirar el machete porque no me quedan todos los datos, pero bueno. Después de eso, después que logramos redactar, que Ana María lo vio, lo evaluó, después que nosotros se lo presentamos a la Madre General, con temor y temblor de que nos diga que no servía, no nos dijo eso, nos dieron algunas ideas. Me acuerdo que estábamos en el Hospital Militar Central una mañana con la madre. Bueno, en abril del año 1992 presentamos el ideario con gran entusiasmo en el Colegio Santa Margarita. Y nosotros le pusimos todas las pilas que podíamos, ¿no? Pero mirábamos la reacción del público. La reacción del público fue favorable. Entonces, ese ideario se empezó a compartir y por año se fue abordando un tema distinto para presentárselo a las comunidades. Ya venían los laicos, ya habíamos empezado a hablar de misión compartida, ¿no? Y hacerles ver que también los laicos era importante que lo vivieran, ¿no? Y se pidió que cada comunidad empezara a elaborar el proyecto educativo. Qué cosa que nosotros a ver. ¡Oh! Ahí estamos en el Lourdes. Mírennos, teníamos 30 años menos, chicos. Ahí estamos las dos, en el Lourdes, en un encuentro de pastoral educativa. Con unas ganas, con unas pilas, haciéndonos reír a los que estaban ahí, pero entusiasmándolos con nuestra espiritualidad. Y había laicos, porque había laicos de las distintas comunidades, que todavía no alcanzaban a ver de qué le estábamos hablando, pero después fueron cayendo en lo que significaba vivir ese carisma. Le voy a poner otro caso concreto, ya no de la hermana Paulita, que estaba delante del sagrario, sino que nosotros les decíamos, miren, en esa fotografía estamos gente que estamos en La Pampa, yo ya había pasado a La Pampa, ¿no? Y estamos en una esquina del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, orgullosos por estar en Buenos Aires, pero ahí habíamos aprendido un montón, un montón. Una de las cosas, ya que veo esa imagen, es que la más fácil, porque no es la más profunda, pero es muy linda, que la espiritualidad franciscana nos anima al amor a la vida como un regalo de Dios y a amar la naturaleza que tiene la imagen de Dios. Una vez llegó una profesora a una comunidad educativa X donde estuve, recién recibida con varias menciones, profesora de biología.
Y yo le dije, ¿vos te das cuenta de que tenés que seguir estudiando? Claro, hermana, dice, uno nunca termina de estudiar. Ah, qué bueno. Pero pensá que si te vas a quedar con nosotros, también tenés que introducirte en nuestra espiritualidad franciscana, porque nosotros entendemos la vida como un don de Dios, valoramos la vida humana, planteamos de determinada manera, ahora lo digo con palabras más apropiadas, a la chica se lo dije más simple, valoramos lo que es la paternidad responsable y tenemos que tener mucho cuidado cuando tocamos tal y tal y tal tema. La chica me miraba con ojos grandes como diciendo, así que también tengo que estudiar la espiritualidad de ustedes. Sí, le dije yo, porque si vos estás acá, también tenés que conocer nuestros valores, porque esos valores vos se los vas a dar a los demás. Y no solamente vas a decir, por ejemplo, como Greenpeace, que hay que preservar el medio ambiente, sino que vas a enseñar que la creación es obra de Dios y significa para nosotros gratitud y alabanza. Bueno, la chica, después que dialogué con ella, es como que se le abrió una ventana, ¿no? Pero había que darle elementos, como ustedes necesitan darle elementos a los profesores nuevos, que no es poco dedicarse a ellos, ¿no? Otra cosa de nuestra espiritualidad franciscana, fíjense la injerencia que tiene, el tema de ser fraternos. Francisco no era agrandado, era sencillo, pobre, humilde, fraterno, creaba un ambiente de familia. Y eso no solamente significa reunirnos en la sala de profesores, sino que también es estar ahí en la sala de profesores, pero también es acercarnos a los padres de familia, ya se me salió el corazón ahí, a los padres de familia y a los chicos, no desde un lugar de superioridad, y no vamos a decir que vamos a ponernos a la altura de los chicos, no, pero con espíritu fraterno. Por eso es importante, por ejemplo, tener un servicio de escucha, ¿no? Profesoras, llámenla como quieran, encargadas de cursos, responsables de cursos, no sé, tener chicos delegados. ¿Por qué? Porque crea un ambiente, ¿no es cierto?, de hermandad, de cercanía. Y con los papás, porque es importante tener reuniones donde no se diserte simplemente desde adelante y no se les deje compartir a ellos, porque nosotros fomentamos esto que decía Francisco, y esto que vivió la Madre Tránsito, ¿no? La Madre decía, la unión nace de los corazones humildes, y Francisco nos enseñó que el Espíritu Santo nos habla desde la comunidad, desde la fraternidad. Entonces, chicos, en esas reuniones famosas que hace el gobierno, que mano dan dolor de cabeza y vaya aspirina, que otra cosa, pero ahí se puede escuchar al personal de la escuela y juntos discernir qué tenemos que hacer. Se van a acordar, las que protagonizaron esto, y se van a reír, que una vez la municipalidad en un lugar X de este mundo invitó a los centros de estudiantes, decían ellos, a construir cuchitas comunitarias. Nosotros cuando escuchamos eso, dijimos, esto están todo, pero bueno. ¿Y qué les respondimos? Mira, nuestros chicos están yendo a una escuela barrial donde hay niños de escasos recursos a darles apoyo escolar. ¿Por qué hacíamos eso? Porque nuestra espiritualidad nos anima a acercarnos al más pobre, al que necesita cariño, contención, ayuda. Lo de la cucha está bueno, pero mejor está dárselo a un niño. Y de ahí las experiencias misioneras, chicos. También en otra comunidad que la guardo en el corazón con el mayor cariño, teníamos un día a la semana adoración eucarística. Los invitábamos al que podía, porque claro, estaban en horario laboral. Y ahí le presentamos a Jesús la vida de la escuela, la vida de los que sufrían. Los chicos empezaron a traer los nombres de sus padres, del hermanito que iban a nacer, de qué sé yo, el abuelito que estaba por irse al cielo.
la adoración eucarística prendió en un grupo de gente. Y bueno, y nosotros la llevábamos a los chicos. Pero nunca falta un docente que todavía le falta que le caiga la ficha, perdonen la expresión, y te diga por qué tienen que perder una hora de clase los chicos adorando el Santísimo, que lo hagan en la hora de catequesis. Bueno, algunos tienen un cerebro tal que lo arman, pero no todos tenemos tanta cabeza. Y uno ahí le tiene que decir, oiga, profesora, pero usted está en un colegio de la Madre María del Tránsito, y sería súper lindo que entendiera que el Evangelio fue el centro de la vida de Francisco y de la Madre, y que ellos nos dejaron eso, vivir el Evangelio. Otra cosa que les cuento, porque lo mío es sencillo, chicos, como de cocina que dijo el Pablo. Fíjense, a la mañana nosotros podemos dar un pedazo del noticiero y rezar un Padre Nuestro, pero no, porque nosotros a la mañana el que salude tiene que llevar el Evangelio. Y fíjense que hay una cantidad de gente muy bichuli que llega justo cuando termina el saludo de la mañana. Y entonces uno le podría decir, chicos, ¿cuándo escuchan ustedes nuestra espiritualidad en pequeñas gotitas? Porque ahí la damos. Y el que habla desde adelante no habla humedades, sino que está tratando de transmitir valores, espiritualidad. Fíjense cómo el ideario donde está explicitado todo esto que yo estoy diciendo, por supuesto que mucho mejor, te transforma las relaciones personales, el clima de la comunidad que necesita evangelizar como comunidad, las llamadas de atención, porque vos como directivo lo podés hacer pedazo a un docente, decirle cualquier cosa y humillarlo. No es el camino de nosotros. No es el camino de nosotros. Humillar a nadie, ¿no? Es decírselo, nadie dijo que le vas a aceptar todo lo que quiera hacer, pero decírselo de una manera que la persona se vaya, digamos, pensando y no tratando de romper algo porque salió fuera de quicio de la dirección o de la vicedirección o donde sea. Es toda una manera, ¿no?, que transforma. La Madre María del Tránsito, esto se lo leía en el diario, están las madres generales, algunas madres generales hablando, y a mí me quedó algo, tres cosas me quedaron, miren, y con esto voy a terminar porque si no al Pablo se le va a fundir el reloj. Una, Madre Herminia dijo que a través de todos nosotros, ustedes, todos los que estamos acá en esta pantallita y todos los que están en la comunidad, a través de todos nosotros, hoy camina la Madre María del Tránsito por las comunidades educativas. Su corazón, su sueño, su amor a la educación, a la niñez, a la juventud, a la persona, camina con nosotros. Qué cosa maravillosa, qué responsabilidad. Espero que a nadie le quite el sueño. Si no, se toma un tilo esta noche, pero ya le empieza a pedir al Espíritu Santo y a ver cómo lo puedo hacer yo, a ver qué tengo que intentar. Hay otra madre que se llama Modesta Cano, que dijo así, lo más importante, miren, se le va a algún profesor, capaz que después les quiera prender fuego la dirección. A ver, dijo, ni los machetes encuentro, esto es grave. Dice, no es la ciencia, no es el arte, no es la técnica, nuestra principal misión, ¿están atentos? Es encaminar al cielo y dirigir los corazones a Dios. No estoy diciendo que los chicos no estudien y que los profesores vengan a guitarrear, no. Pero estoy diciendo que tienen que inculturar la fe en sus materias
en sus procederes, en su comunión con la comunidad y con la iglesia. ¿Ven? Bueno, y acá la última, Madre Carmen Secchi, que vive y que la queremos todos. Estamos llamados a trabajar no solo como profesionales, sino como testigos vivos del amor sin límites del Señor Jesús. Cuando ustedes piensen en las jornadas espirituales o en los retiros, como le llamen, de sus chicos, piensen primero en la de sus docentes, porque ellos están llamados a ser testigos vivos del amor de Dios que llevan dentro. Y uno dice, pero no van a poder. Claro que van a poder, porque la fe enciende una llama en el corazón y uno puede iluminar solamente si el Señor está ahí adentro, si el Espíritu está actuando ahí adentro. Bueno, Pablo, yo creo que como cocina ya está. Bueno, pero nos falta el postre todavía. Nos quedan unos 10 minutitos. Esta comida está muy nutritiva. Como las 10, yo creo que eso no está puesto por escrito en el manual operativo, pero hay que ponerlo. Ahora ustedes que están repensando las constituciones, por favor, incluyan lo de las 10 con el salame y el queso, porque eso no puede faltar. Pero bueno, nos quedan solamente 10 minutitos para pensar en dos cosas. Le quiero pedir a Madre Viviana y Ana María que brevemente nos cuenten qué pasó después, qué opción concreta tomó la congregación, qué equipo se formó, quiénes lo integraron, qué pasos empezaron a darse también en ese trabajo de comunión y participación. Bueno, los frutos fueron muy hermosos, porque digamos que la primera parte fue justamente el ideario, después vino la elaboración del manual operativo. Yo creo que uno de los frutos más hermosos fue el trabajo interno en las comunidades, en cada uno de los consejos, que se empezó a trabajar como consejo directivo, porque antes en cada colegio, cada nivel estaban los directivos y no se trabajaba en forma conjunta. Eran muy pocos los colegios, entonces se comenzó a pensar en esta idea de cuerpo, de comunidad, que un colegio no son 3 colegios, sino es uno solo, en donde hay 3 niveles. Y lo otro que fue muy rico, instrumentar los encuentros de directivos anuales, lo que permitió un conocimiento de la congregación, de todos los laicos con las hermanas. Creo que eso fue muy rico porque empezamos a sentirnos familia de otra manera porque nos conocimos. Quizás aquí hay muchos laicos de esa época y podrían dar los testimonios, ¿no? Me parece que eso fue una de las cosas más hermosas, donde eran esperados los encuentros. Y también se constituyeron las pastorales, donde la pastoral educativa tuvo su equipo, también integrado por hermanas y por laicos. Eso le dio gran riqueza, empezar a trabajar juntos de esa manera. Y donde el equipo animaba en el año con propuestas, con subsidios, era muy, digamos, muy asistente, es decir, acorde a los tiempos litúrgicos o efemérides muy importantes, siempre estaba presente con algo. Y también, como ahora, se daban los lemas. En ese momento no estaban unificados, es decir, que creo que la riqueza de hoy es estar unificado toda la congregación en el mismo lema, y también se presentaban distintas instancias de formación,
se hicieron los cursos de catequesis, que también eso fue muy valioso. Se empezó a incursionar en que los catequistas tenían que tener su formación. Y después vinieron los encuentros de los distintos estamentos, de las secretarias, de los preceptores, de la Unión de Padres de Familia. Bueno, pero eso ya fue la organización a nivel pastoral de la congregación, ¿no? Y donde el ideario en algunas pastorales fue también aplicado acorde a la pastoral que podía hacerlo. Así es que creo que fue muy lindo todo ese tiempo y bueno, y hoy que se sigue, por supuesto. Estoy mirando las pantallas y veo Además, Mira, Pablo, la única que puede quedar de esa época soy yo. Sí, justamente Me iba a decir, parece. También está Me Inés Ferrer acuerdo. de Banfield, sí. Me Creo que acuerdo en el salón que nos entregaron el ideario y todo, perfectamente. Usted, Madre Viviana, alguna otra religiosa, no sé qué otro laico yo puede también estar recuerdo presente. ese ideario de color marrón clarito. Sí, cómo estaba pintado, el dibujo y todo, y que La carpeta, estaba manuscrito. sí. Yo lo viví como alumna, Ah, como alumna de las dos en San Juan. Y estoy con una sonrisa porque digo, es memoria agradecida realmente. En cuarto año, mi profe de catequesis, la madre Viviana; en quinto año, mi profe de catequesis, la madre Patricia Boli; en el 89 y en el 90. Y después ya volví a la escuela como maestra y ya estaba cocinado. Y lo viví como ahí recién nacido. Por eso es memoria agradecida, tal cual. podríamos También, quedarnos también un hay, largo rato. Sí, Laura. que yo también recuerdo cuando fue llegando al colegio ahí de la Sagrada Familia, llegó un primer borrador cuyas tapas eran amarillitas. Todavía lo guardo y lo atesoro. Amarillitas era, sí. Lo guardo con mucho amor y es mi gran tesoro. Y todo el camino que implicó que bueno, no tengo más que también coincidir con Celina, que es memoria agradecida. Gracias, Señor, por todo eso. Y podríamos estar largamente, pero son las 10. No sé cómo nos van a pasar los alarmes por el Zoom. Pero nos quedan unos poquitos minutitos. Y le quiero pedir a Ana María, me quedan 2 minutos según el cronograma, que nos digas, Ana María, desde tu sabiduría y desde tu experiencia, ¿qué es lo importante que tiene que hacer un directivo hoy en el trabajo con el ideario, en lo concreto de su tarea y de su gestión directiva? en primer lugar, dejarse educar por el ideario. No es solamente leerlo, sino que es que se haga experiencia mía, experiencia de la espiritualidad, de la identidad, que de alguna manera es el carisma. No puedo comunicar el ideario si yo no lo he vivido como un proceso, como un itinerario interior. Y eso es lo que yo comparto en mi equipo directivo. Eso es lo que comparto con mis docentes, para que ellos puedan vivir esa misma experiencia. Yo hablo mucho a veces de la cosmovisión cristiana, y es una experiencia de vivir la ciencia que enseño desde la fe. Pero bien como decía la hermana Patricia, es una experiencia interior. Tengo que hacer ese camino de interioridad. Si no lo hago, las palabras se las lleva el viento. El ideario es una experiencia viva de gestión educativa, de comunión, de trabajar con otros, de reflexión compartida, de espíritu colaborativo, de espíritu fraterno. Sencillo,
pero que comunico la vida interior. Así comunico la letra. Y así es memoria agradecida y proyecto. Se proyecta en la vida de hoy para un futuro que no sé, no lo voy a vivir yo, que van a vivir nuestros alumnos. Pero esa es la experiencia interior que tengo que compartir con fuerza. En la catequesis, en la pastoral, en la gestión, en lo académico, en todas las áreas institucionales. Qué bueno. Gracias, Ana María. Y bueno, ya tomando ese guante que nos estás echando, en este mismo momento vamos a cerrar este momento haciendo un minutito de oración agradecida, porque estamos unidos más que por el Zoom, por el Señor que está aquí presente en medio nuestro. Y así que quisiera cerrar con una muy breve oración desde lo profundo del corazón este momento, si les parece. Así que, Señor, te damos gracias por toda esta riqueza que nos han compartido en esta mañana. Gracias, Señor, porque se nos vienen recuerdos, experiencias, vivencias, cuánto nos has venido trabajando personalmente y comunitariamente en estos años. Gracias por los hermanos que nos precedieron y bueno, por mencionar algunos nomás, en ese trabajo que vino después, algunos que están aquí en este Zoom, como la Madre Rosana, y otros que nos acompañan desde el cielo, como Madre Azucena, también en aquella época Noemí, la hermana Carmen Soria, que los tenemos, y muy especialmente gracias por Alicia Mastrodonato, que tanto nos entregó en este camino de ir interiorizando el ideario y de tantos. Gracias, Señor, por tu confianza a pesar de nuestra pobreza. Llevamos este tesoro en nuestras canastas de mimbre y nos toca a nosotros ahora seguir siendo los que ayudamos a tejer este carisma y a encarnarlo en este tiempo. Gracias por el regalo de hacernos parte de esta historia y te pedimos que Madre María del Tránsito nos siga acompañando y pronto podamos ver su glorificación y su canonización. Por eso los invito a que recemos a ella. Oh Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por el espíritu de caridad y humildad que otorgaste a la Madre María del Tránsito de Jesús sacramentado. Oh buen Jesús, te rogamos nos concedas ese mismo amor hacia ti y hacia el prójimo, y por mediación de tu Madre, la Virgen María, te pedimos confiadamente la gracia de la pronta canonización de nuestra querida Beata, que ya participa de tus gozos en el cielo. Amén. Beata Madre María del Tránsito, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplaudimos a Dios y a estas tres testigos que nos han compartido y con tanta riqueza en esta mañana y nos reaniman en la misión de irradiar el Evangelio a través del ideario.